Bueno, continuamos dentro del bloque de comunicación, dentro de la asignatura de lengua castellana, y vamos a ver hoy el circuito comunicativo y las modalidades oracionales. El circuito comunicativo es aquel que se establece en todo acto de comunicación, ¿vale? Estos son los elementos que intervienen cuando nos comunicamos. Tenemos el mensaje, que es lo que se quiere transmitir, el emisor, que es el que emite el mensaje, el receptor es quien recibe el mensaje, el código es la transcripción del mensaje, ya sea mediante un código escrito, mediante un código visual o un código sonoro, ¿vale? Es la forma en la que se materializa, ¿vale? El canal es la vía a través de la cual se transmite el mensaje, ¿vale? Por ejemplo, si es un cartel publicitario, si es un mensaje de texto a través del móvil, es el canal, la vía a partir de la cual se transmite el mensaje. Y el contexto es la situación en la que está inserta el mensaje. Por ejemplo, si estás dentro de una conversación familiar, si estás en un contexto de una entrevista de trabajo, si estás en un contexto de una campaña publicitaria, ¿vale? El contexto, digamos, es el entorno o la situación en la que está inserta ese mensaje que se transmite. Y el referente es el tema, el referente es el tema sobre el que se está dando esa información. Por ejemplo, si está informando sobre una guerra, pues el referente es la guerra, ¿vale? Pues estos son todos los elementos explicados. Aquí lo tenéis: emisor, receptor, mensaje, código, canal, situación o contexto, ¿vale? El contexto también se llama situación. Vamos a verlo mediante un ejemplo. Imaginaros que es una campaña de rebajas del Corte Inglés, que pone de lo que es venta de zapatos al 50%, ¿vale? A partir de aquí tenemos que construir un circuito comunicativo con este título: campaña de rebaja de venta de zapatos al 50% del Corte Inglés. ¿Cuál sería el circuito comunicativo que se forma en torno a esta campaña? Pues sería el siguiente. Por un lado, el referente, el tema, es la venta de zapatos, porque gira en torno a la venta de zapatos. El receptor de la campaña, los consumidores. El emisor, el Corte Inglés. El mensaje, la venta de zapatos al 50%, que es lo que se quiere transmitir. El código, pues escrito, porque por un lado veis que tiene escritura, y por otro lado normalmente suele ir acompañado de una imagen, donde se ve a alguien comprando zapatos, algún famoso, ¿vale? Canal es un cartel publicitario, ¿vale? La vía a partir de la cual se transmite el mensaje, que puede ser digamos, un cartel publicitario en una pantalla. Y luego la situación o contexto es la campaña de rebajas, campaña comercial de rebajas, que es la situación o contexto en el que se engloba este mensaje, ¿vale? Entonces aquí tenéis los distintos elementos del circuito comunicativo aplicados a un caso concreto, como este que tenéis aquí, ¿vale? Esto tenéis que tenerlo en cuenta porque suele caer alguna pregunta de aquí. Luego tenemos los tipos de comunicación, ¿vale? La comunicación oral, la visual, la escrita, la simbólica, la sonora y la gestual. Cada tipo de comunicación tiene sus procedimientos, la forma en la que se transmite, ¿vale? La oral se da mediante conversaciones, es mucho más espontánea que la escrita, y digamos que tiene una sintaxis más relajada, una forma de, digamos, de expresar todo lo que quieres transmitir de una forma más relajada que la escrita, porque la escrita es una comunicación más pensada. Puedes pensar lo que estás escribiendo y eso hace que tenga unos convencionalismos y una forma de expresarse distinta a la oral, ¿vale? Entonces, la escrita se da a través de un código llamado alfabeto, con el que se forman palabras con un significado para ambos. Luego tenemos la visual, la que recibimos mediante imágenes. La simbólica se expresa mediante símbolos, por ejemplo, una bandera, todo lo que, digamos, la comunicación simbólica es la que se utiliza sobre todo para las religiones, la ideología, grupos de música. La sonora es producida por sonidos que pueden proceder de seres vivos, aparatos o máquinas. La sirena de una ambulancia, eso es una comunicación sonora. Y la gestual, la que expresamos mediante gestos físicos. Ejemplo, el alfabeto para los sordomudos. Bueno, pues estos son los tipos de comunicación que existen. Vamos ahora a las modalidades oracionales, que esto también lo suelen poner bastante.
La modalidad oracional que más se utiliza es la enunciativa, ¿vale? Que es la que se usa para anunciar cosas, todo lo que es transmitir información. Digamos que están por un lado las afirmativas y las negativas. María José es morena, sería afirmativa. María no es morena, pues sería la negativa, ¿vale? Todo lo que es para anunciar, pues se llama enunciativas. La interrogativa es para realizar preguntas. Y tenemos las directas, cuando preguntas de manera directa con signos de interrogación. ¿Quién es Nuria? ¿Vino Mariano? Y la indirecta es cuando preguntamos de manera indirecta, sin utilizar signos de interrogación. Por ejemplo, dime qué hora es. O no sé qué hora es. Estás preguntando de forma indirecta, porque lo que estás intentando es que la otra persona te responda, Luego tenemos las oraciones imperativas, que también se llaman exhortativas, ¿vale? Que la utilizamos para expresar una orden. Por ejemplo, Luis, cállate, o como la que tengo aquí, despierta Emma, ¿vale? Todo es referido a dar una orden, ¿vale? Digamos la intención que tiene, dar una orden. Aquí las modalidades oracionales sobre todo se ven por la intención que tiene. La enunciativa, si su intención es anunciar algo, informar sobre algo. Interrogativa es hacer una pregunta u obtener una información del receptor. La imperativa es dar una orden al receptor. Las exclamativas se utilizan para expresar sentimientos y emociones. Normalmente suele ir entre signos de exclamación. ¿Qué miedo me da el nuevo profesor de matemáticas? ¿Vale? Como va entre signos de exclamación es exclamativa. La desiderativa tiene como intención expresar deseo. También se llaman optativas. Que tenga buena suerte, ¿vale? Aquí está expresando el deseo de que le vaya bien, pues se llaman desiderativas. Y las dubitativas se utilizan para expresar dudas, ¿vale? Dudas o situaciones en las que no se tiene certeza, Por ejemplo, quizás mañana llueva. En este caso, pues sería dubitativa porque expresa duda. Por tanto, las modalidades oracionales, lo que tenéis que ver cuál es la intención comunicativa que tiene. Enunciativa, anunciar. Interrogativa, preguntar. Imperativa, ordenar. Exclamativa, expresar intensidad en el sentimiento, expresar emociones. Desiderativa, deseo, expresar deseo. Y dubitativa, expresar dudas. Vale. Pues esto serían las modalidades oracionales que complementa el tema de la comunicación junto con los tipos de comunicación y el circuito comunicativo, ¿vale? En la clase anterior estuvimos viendo las funciones del lenguaje y ya con ello tenemos los temas principales de lo que es el módulo de comunicación dentro de la asignatura de lengua castellana, ¿vale? Acordaros que el módulo de comunicación, los temas principales son las funciones del lenguaje, el circuito comunicativo, los tipos de comunicación y las modalidades oracionales. Bueno, vamos a ver un tema importante que es el tema de los verbos modales, empezando por los modales simples. Los verbos modales son unos verbos especiales que tienen una serie de particularidades que lo diferencian del resto de verbos. ¿Cuáles son esas particularidades? Pues en primer lugar, cuando están en presente, en la tercera persona del singular nunca se le añade ese, ¿vale? Tal y como ocurre en los verbos normales. No necesitan verbos auxiliares para formar la negativa ni la interrogativa. Es decir, ellos mismos pueden formar la negativa y la interrogativa, sin necesidad de un verbo auxiliar como por ejemplo do o das. Nunca llevan infinitivo con to detrás, excepto estos 4 verbos modales. Be able to, need to, have to y ought to, que lo vamos a ver ahora cómo se forman, pero estos sí van con to más infinitivo. El resto nunca lo llevan. Y además son verbos que nunca tienen la forma infinitiva, participio ni tiempos compuestos, ¿vale? Estas formas no la tienen. Bueno, vamos a ir viendo cómo se clasifican según el uso que tengan. Para expresar habilidad tenemos estos 3 verbos modales: can, could, be able to. Can es para expresar una habilidad en el presente y en este caso se suele traducir con saber, con el significado de saber. I can play the piano. Yo sé tocar el piano, ¿vale? También lo podía traducir como yo puedo tocar el piano porque tengo esa habilidad, ¿vale? Si fuera tercera persona,
No vayáis a ponerle una S, ¿vale? Sería she can play the piano. Ella sabe tocar el piano, ¿vale? Para expresar habilidad en pasado se utiliza could. Sabía. Por ejemplo, I could play the piano when I was a child. Yo sabía tocar el piano cuando era niño. I could play the piano. Vamos a escribirla para que tengáis el ejemplo más claro. I could play the piano when I was a child. Yo sabía tocar el piano cuando era niño. Y be able to se utiliza para habilidad en cualquier otro tiempo que no sea presente ni pasado. Por ejemplo, en 2 años, in 2 years, I will be able to play the piano. Yo sabré tocar el piano. Esto está en futuro y aquí este sí lleva auxiliar, ¿vale? Fijaros que para poner be able to en futuro necesito el auxiliar will, ¿vale? I will be able to play the piano. Porque el verbo be able to es como un complemento de can, ¿vale? Que usamos para otro tiempo que no sea ni presente ni pasado, y expresa habilidad. Bueno, siguiente uso para pedir permiso. Si quieres pedir permiso de manera informal, por ejemplo, pedir permiso a un amigo para entrar a su habitación, utilizamos can. Y para pedir permiso de manera formal, a un desconocido, ¿vale? Pues utilizamos could. Come I coming, ¿puedo entrar? Estás pidiendo permiso de manera informal. Could I read this book? ¿Podría leer este libro, por favor? Aquí utilizamos could. Y también podemos utilizar may, ¿vale? Este verbo modal, may, también se utiliza para pedir permiso de manera formal o cortés, ¿vale? Es como pedir permiso con educación. Vale, vamos para otro uso, el C, expresar posibilidad, lo que puede o no puede ocurrir. Bueno, para expresar una posibilidad remota, utilizamos could, ¿vale? It could happen. Esto podría ocurrir. It could happen, but it is difficult. Pero es difícil. Es decir, could lo que expresa es una posibilidad, que algo es posible, pero de manera remota, que es muy poco probable, ¿vale? Que ocurra. Si utilizas may o might, cualquiera de estos dos, ¿vale? También está expresando una posibilidad, pero es más segura que could. No es tan remota, ¿vale? I go to the party. Puede que vaya a la fiesta. Está expresando posibilidad, pero no es tan remota como could, ¿vale? Can expresa una posibilidad real. Bueno, aquí tenemos can, que también expresa una posibilidad, pero esta, a diferencia de los anteriores, es una posibilidad real porque se tienen los medios para poder llevarla a cabo, ¿vale? Por ejemplo, we can do it later. Nosotros podemos hacerlo más tarde. ¿Por qué? Pues porque tú tienes los medios para poder hacerlo. Entonces lo que le estás diciendo es solamente que lo estás posponiendo en el tiempo. Pero la acción se puede realizar, ¿vale? Este es el sentido que tiene can cuando expresa posibilidad. Cuando la acción es real, digamos, la ejecución de la acción es real porque se disponen de los medios. Lo único que se suele posponer en el tiempo. Y luego, can't se utiliza para expresar que algo es imposible, que algo no puede ocurrir, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo este ejemplo que dice, él no puede ser el ladrón, he can't be the thief, porque él estaba conmigo, he was with me that day, ese día. Por tanto, esto es algo que es imposible que ocurra, ¿vale? Normalmente suele haber una explicación que te explica por qué es imposible, ¿vale? Tal y como tenéis aquí. Bueno, entonces ya tenemos 3 usos. Habilidad, pedir permiso, expresar posibilidad. Fijaros como la posibilidad. Tenemos hasta 4 verbos modales. Could, may, might y can. Junto con can't. Y cada uno se utiliza en un contexto determinado. Vamos ahora al de deducción. Para expresar deducción, una deducción lógica, utilizamos must. Deducción lógica en el presente. Por ejemplo, él debe ser inteligente. He must be intelligent. Porque él aprobó todo su examen. Es decir,
tú deduces a raíz de esta acción, de aprobar todos los exámenes, deduces que es muy inteligente. He must be intelligent, ¿vale? Entonces, todo lo que hagas, deducciones lógicas basadas en una evidencia, se utiliza must, ¿vale? Para deducciones en el presente. Para expresar obligación, lo que se tiene que hacer, pues tenemos también unos cuantos. En primer lugar, must. Es una obligación con uno mismo, que tú tienes con ti mismo o con los demás, ¿vale? Que puede ser cambiada. Por ejemplo, I must study every day. Yo debo estudiar todos los días. Esto es una obligación tuya, que tú te impones a ti mismo, que tú puedes cambiar, ¿vale? Mientras que have to o has to en este caso sería la tercera persona del singular, sería has to, y have to para el resto. Se utiliza para obligaciones legales, estas obligaciones que no pueden ser cambiadas, a no ser que se cambie por la ley. You have to drive on the right in Spain. Tú tienes que conducir por la derecha en España, ¿vale? Una obligación, un imperativo legal. Had to se utiliza para tener una obligación en el pasado, las obligaciones que tú tenías en el pasado. I had to study every day. Yo tenía que estudiar muy duro when I was a child, cuando era niño. Es una obligación en el pasado. Need to se utiliza para un requisito obligatorio para realizar otra acción. Vale, es digamos como una obligación en el sentido de que necesitas ese requisito para poder realizar otra acción. Siempre está relacionada con otra acción. Por ejemplo, I need to wear a tie. Necesito vestir una corbata con corbata para entrar a la reunión. To coming into the meeting, ¿vale? Por tanto, este sería el requisito para poder entrar a la reunión. Bueno, vamos a continuar. Siguiente, para dar consejo. Para darle un consejo a alguien, es decir, aconsejarle qué es lo que debería o no debería hacer, utilizamos should o shouldn't. Shouldn't para la negativa y should para la positiva. Ejemplo, you should go to the dentist. Deberías ir al dentista. Fijaros que aquí nos lleva to con infinitivo, should más el verbo. También podemos utilizar ought to o ought not to, ¿vale? Este se utiliza menos que should o shouldn't y sobre todo, si lo vais a utilizar, utilizarlo en afirmativa, porque en negativa e interrogativa se utiliza muy poco, ¿vale? Aquí, por ejemplo, sería you ought to go to the dentist. En vez de poner should, ponemos ought to, ¿vale? Y significa lo mismo, deberías, igual que should. Vale, pues este sería los verbos modales para dar consejo. Siguiente, para prohibir algo a alguien utilizamos mustn't. You mustn't smoke here. Tú no debes fumar aquí. It is forbidden. Está prohibido. ¿Vale? Para prohibir algo utilizamos el verbo modal mustn't, más en negativa. Fijaros que va sin infinitivo. El verbo normal. Luego, para la ausencia de obligación, para expresar que algo no es obligatorio, tenemos en presente don't o doesn't have to. Doesn't es para la tercera persona del singular. He o she, it. Y esto es para decir que no es obligatorio hacer algo. Por ejemplo, you don't have to wake up early on Sundays. No tienes que levantarte pronto los domingos. ¿Vale? Si fueras de tercera persona sería he doesn't have to wake up, ¿vale? Luego, needn't más el verbo, esto se refiere más a requisitos, como que no es necesario este requisito para hacer algo. Por ejemplo, you needn't wear a tie, no necesitas vestir con corbata para entrar a la reunión. Es la misma que la obligación, pero en este caso no es necesario ese requisito. Entonces utilizamos needn't más el verbo sin infinitivo, ¿vale? Fijaros que no lleva to. El verbo va en forma base. You needn't wear. Luego, para la ausencia de obligación en pasado, utilizamos didn't have to, ¿vale? Lo que tú no tenías que hacer. Didn't have to. Yo no me tenía que levantar temprano los domingos. I didn't have to wake up early on Sundays, ¿vale? Por tanto, esto es para las ausencias de obligaciones en pasado.
Y por último tenemos los verbos modales para expresar sugerencia, para hacerle una sugerencia o proponerle un plan a alguien. Utilizamos shall we go to the beach? Esto se traduce como vamos a la playa. Le estás proponiendo el plan de ir a la playa. Shall we go to the beach? Fijaros cómo va siempre delante del sujeto, al principio de la interrogación, de la pregunta. Y luego también podríamos utilizar could. We could go to the beach. Podríamos ir a la playa. Es una manera también de ofrecer un plan. We could go to the beach. Vale, pues esto sería todos los verbos modales, o por lo menos lo más importante en función de lo que expresa cada uno de ellos. Por cada tema, hay varios verbos modales. Lo que tenéis que ver qué es lo que está expresando para saber qué tipo de verbo modal tenéis que usar, ¿vale? En el siguiente vídeo veremos los modales perfectos y practicaremos un ejercicio recopilatorio. Bueno, vamos a ver en este tutorial las características más importantes que tenemos que saber de las funciones racionales, ¿vale? Ya vimos en vídeos anteriores las funciones cuadráticas y las lineales y ahora vamos por las racionales. Bueno, lo primero es saber cómo identificar una función racional, La función racional se va a identificar sobre todo por su expresión analítica, ¿vale? La expresión analítica es un cociente de polinomios, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de expresión analítica de una función racional. F de x es igual a x menos 6 partido x más 10. Como veis, es un cociente de dos polinomios. Entonces, cada vez que veáis una expresión analítica que consiste en un cociente de polinomios, tenéis que saber que estáis delante de una función racional. Vamos a ver ahora los elementos básicos de análisis de una función racional. Bueno, en primer lugar vamos a ver el dominio y el rango. Vamos a estudiar el dominio y rango de una función racional. Bueno, el dominio ya sabéis que son todos los valores de x para los que hay función, Todos los valores que puede tener aquí la x, ¿vale? Para que haya un resultado en f de x. Entonces, para hacer el dominio, lo único que tenemos que tener en cuenta, o la propiedad que hay que aprenderse, es que el dominio de una función racional siempre será aquellos valores que no hagan x, que no hagan 0 al denominador. Es decir, ¿qué valor son los que hacen que dé 0 el denominador? Pues ese valor será el que no forme parte del dominio. Para saberlo, lo único que tenemos que hacer, como tengo hecho aquí, es igualar el denominador a 0. X más 10 igual a 0, despejo x igual a menos 10. ¿Vale? Por tanto, el único valor que hace que el denominador dé 0, en este caso es menos 10. Tenemos que concluir que el dominio de la función está formado por todos los números reales menos el menos 10. ¿Vale? Porque el menos 10 no forma parte del dominio. No hay función para la x igual a menos 10. ¿Vale? En cuanto al rango, el rango se refiere a los valores de y para los que hay función, ¿vale? Aquí nos tenemos que centrar en el eje y. Para ello lo que tenemos que hacer es despejar la x dentro de la función, ¿vale? Tenemos la función f de x es igual a x menos 6 partido x más 10. Voy a cambiar f de x y la voy a llamar y para tener dos variables, la variable y la variable x, ¿vale? Ahora, x más 10 pasa para acá multiplicando y me quedaría y por x más 10 es igual a x menos 10. ¿Vale? Fijaros que lo único que he hecho ha sido cambiar la variable f de x, que le he llamado y, ¿vale? Y luego x más 10 pasa para acá multiplicando. Luego, lo que voy a hacer es desarrollar la ecuación para despejar x. Y por x y x, y por 10, 10y es igual a x menos 6. Ahora me voy a llevar la x hacia la izquierda y x menos x es igual, me llevo el 10y a la derecha, menos 10y menos 6. Ahora aquí me di cuenta que puedo sacar factor común, ¿vale? Y x menos x tienen en común la x. La voy a hacer aquí arriba, saco la x fuera, multiplico por y menos 1 es igual a menos 10y menos 6. Ahora el término que va con la x pasa dividiendo, ¿vale? Entonces voy a poner que x es igual a, aquí pongo y menos 1, ¿vale? Y aquí arriba menos 10y menos 6. ¿Por qué pongo y menos 1 abajo del denominador? Porque el término que multiplica la x pasa dividiendo.
Vale, una vez que tengo la x despejada, lo que tengo que hacer es nuevamente igualar el denominador a 0, ¿vale? Pero esto es una vez que tengo la x despejada. Y menos 1 igual a 0. Y ahora saco y es igual a 1. ¿Vale? Este menos 1 me lo llevo para allá. Teniendo esto, ya podemos deducir el rango, ¿vale? Teniendo ya la y, deducimos el rango. Vamos a ponerlo aquí. El rango de la función son todos aquellos valores, es decir, todo r, menos este de aquí. Igual que hemos sacado lo que es el dominio con la x, lo hacemos ahora con la y. Todo r menos el 1. ¿Vale? Y de esta manera sacamos lo que es el rango de la función. También se puede llamar recorrido o imagen, ¿vale? Se lo pueden poner de las tres maneras: rango, recorrido o imagen. Entonces, si hacemos una recopilación de cómo sacar el dominio y el rango, el dominio se refiere a todos los valores de x para lo que hay función y lo único que tengo que hacer es igualar el denominador a 0, ¿vale? Igual el denominador a 0, resuelvo la ecuación y este valor será el que no forme parte del dominio. Todos los demás valores que no sean este forman parte del dominio. Mientras que para el rango lo que hago es cambiar f de x por la variable y. Despejo la x, ¿vale? Tal y como he hecho aquí, despejar la x. Y una vez que despeje la x, lo que vuelvo a hacer es igualar el denominador a 0. Aquí tendré la y en el denominador, ¿vale? Y al igual que en x, el rango será todos aquellos valores menos el que tenga aquí, ¿vale? Menos el que haya encontrado aquí. Bueno, pues de esta manera ya hemos analizado el dominio y el rango, que son dos elementos básicos que suelen preguntar cuando analizamos funciones racionales, ¿eh? Vamos ahora con otros elementos básicos. Vamos a hacer el punto de corte. Vamos a poner aquí la función que teníamos. F de x igual a x menos 6 partido de x más 10. Y ya habíamos hecho el rango y el dominio. Vamos a hacer ahora el apartado B, que son los puntos de corte con los ejes. Punto de corte con ejes, los ejes. Para el eje x, tenemos que darle el valor a la y, que es igual a 0, ¿vale? Y es igual a 0. Y para el punto de corte en el eje y, ¿vale? Ya sabéis que los puntos de cortes, ¿dónde corta el eje x? Por toda esta zona de aquí. ¿Y dónde corta el eje y? Por este de aquí, ¿vale? Entonces, para el eje x, la y tiene que valer 0. Y para el eje y, la propiedad es que la x tiene que valer 0. ¿Vale? Entonces, teniendo claro estas dos propiedades, vamos a ver cuáles son los puntos de corte con los ejes. Si la y vale 0, ya sabéis que la y es lo mismo que f de x, ¿vale? Tenéis que identificar la f de x con la y. Entonces, lo que voy a hacer es igualar la función x menos 6 partido x más 10, la igualo a 0. ¿Vale? Lo igualo a 0. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que y tiene que ser igual a 0, ¿vale? Y vale 0. Entonces, esto es lo mismo que decir que 0 es igual a esto. Pasa que yo lo he puesto en este orden, ¿vale? Vale, teniendo clara la propiedad, ahora resolvemos. Esto pasa, el denominador pasa aquí multiplicando a la derecha, ¿vale? Y me quedaría x menos 6 es igual a 0 por el denominador, x más 10. Esto como da 0, ¿vale? Pues ponemos x menos 6 es igual a 0. Hay quien directamente se salta este paso y pone el numerador igualado a 0, ¿vale? Porque esto, como siempre va a estar igualado a 0 en esta propiedad, aquí siempre va a dar 0, ¿vale? Entonces, que podéis saltaros este paso si queréis. Y x es igual a 6, este menos 6 va para allá. Vale, de esta manera ya tengo el punto de corte con el eje y. La x va a valer 6 y la y siempre se parte de la base de que vale 0. Entonces, si la x vale 6 y la y vale 0, pues vamos a suponer que este es el punto 6, ¿vale? 6 de la x y 0 de la y. No se mueve, se queda en el eje x, no va ni para arriba ni para abajo, porque tenemos que esto vale 0, ¿vale? Esto es el eje x y esto es el eje y. Vale, y ahora vamos a ver el punto de corte con el eje y. La propiedad es que la x vale 0, es decir, ya puedo ir poniendo que el punto x es 0. Entonces lo que hago es sustituir aquí, donde pone x, pongo un 0.
¿Vale? Pongo f de 0 es igual a 0 menos 6 partido 0 más 10. Esto es igual a menos 6 partido 10. ¿Vale? Esto ya, si quiero, lo puedo poner en forma decimal o lo puedo dejar en forma de fracción. ¿Vale? Esto me daría menos 0,6. Y ahora aquí ponemos 0,6 menos 0,6. Y ahora, si lo quiero representar, 0 de la x me muevo aquí. Menos 0,6, aproximadamente aquí. ¿Vale? 0 de la x y me muevo por el eje y en menos 0,6. Ya sabéis que estos son los valores positivos del eje y estos son los valores negativos del eje y. Estos son los positivos del eje x y los negativos del eje x. ¿Vale? Del eje x. Vale, pues con esto ya tenemos los puntos de corte. Siempre tenéis que aplicar estas dos propiedades, que en el eje x la y vale 0 y en el eje y la x vale 0. Y a partir de ahí vamos resolviendo. Bueno, vamos ahora con otro elemento de análisis que suelen poner cuando se trata de funciones racionales, como son el estudio de la simetría de la función. Bueno, estas son las dos propiedades que tenemos que aprendernos para estudiar la simetría de una función racional, ¿vale? O de cualquier tipo de función, ¿vale? La simetría par tiene que cumplirse que f de menos x sea igual a f de x, ¿vale? Y la simetría par se refiere a la distancia que hay entre la izquierda y la derecha del eje y. A la izquierda y la derecha de la función tiene que haber la misma distancia respecto al eje y. Mientras que la impar no se está refiriendo al eje y, sino que la distancia debe ser similar respecto al punto de origen. Vamos a verlo en una imagen para que veáis con más detalle cómo es la simetría par e impar. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de una función que tiene simetría par. Fijaros como a ambos lados del eje y, a la izquierda y a la derecha, mantiene la misma distancia, ¿vale? Esto es la característica propia de una función con simetría par. Si vemos ahora la simetría impar, ahora no nos tenemos que fijar en el eje y, sino que nos fijamos en el origen, en este punto, en el punto 0, 0. Que aquí lo tenemos, ¿vale? Esta, lo que es la zona de la izquierda de la gráfica y la derecha de la gráfica, mantienen una simetría con respecto al origen, al punto 0, 0, ¿vale? Pues esto sería lo que es visualmente la simetría. Y ahora, esto se puede saber si es simétrica solamente aplicando la propiedad que tenéis aquí, conociendo la expresión analítica y aplicando las propiedades, ¿vale? Vamos a poner la expresión analítica de una función. Por ejemplo, vamos a poner esta que tengo aquí apuntada. F de x es igual a 3x más 2 partido x menos 1. Vamos a ver si esta función racional presenta simetría par. Lo que hago es, f de menos x tiene que ser igual a f de x. F de x ya la tengo aquí, que es esta. Vamos a ponerlo. 3x más 2 partido x menos 1. Esta es la función dada, ¿vale? Y ahora f de menos x, lo único que tengo que hacer es que donde pone la x le tengo que cambiar el signo, ¿vale? Me queda menos 3x más 2 partido menos x. Fijaros que tanto aquí como aquí le cambio el signo, ¿vale? Menos 1. No vayáis a cambiar el signo aquí, porque aquí no se cambia. Y fijaros, me queda esto, me queda menos 3x más 2 partido menos x menos 1 es igual a 3x más 2 partido x menos 1. Como veis, no da lo mismo, porque esto no es lo mismo que esto, ¿vale? Entonces, lo que se dice es que no presenta simetría, porque no es igual, f de menos x no es igual a f de x. Por tanto, aquí decimos no tiene simetría par. ¿Vale? Ahora vamos a ver si presenta simetría impar. Aquí la propiedad es que f de menos x, ya hemos calculado aquí arriba f de menos x que me ha dado menos 3x más 2 partido menos x menos 1. Tiene que ser igual a menos f de x. Vale, este menos quiere decir que tengo que multiplicar todos los signos de la función f de x, o sea, todo esto
cada elemento lo tengo que multiplicar por el signo menos. No solamente la x, sino todos los integrantes, ¿vale? Entonces voy a ir multiplicando. Menos por 3x, menos 3x. Menos por más 2, menos 2. Ahora, menos por x, menos x. Y menos por menos 1, más 1. Y me fijo que tampoco me da lo mismo, fijaros. Esto no es lo mismo que esto. Entonces digo que no presenta simetría impar. O sea, no tiene ningún tipo de simetría. Vamos a hacer otra. Vamos a poner aquí, f de x es igual a x cuadrado partido 2 menos x cuadrado. Vamos a ver si tiene simetría par, ¿vale? Vamos a probar la simetría par. ¿Cuál es la propiedad? Pues f de menos x tiene que ser igual a f de x. Esta es la propiedad que hay que aprenderse para poder saber si tiene simetría par o no. Entonces, como f de x ya lo tengo aquí, x cuadrado partido 2 menos x cuadrado, vamos a ver aquí f de menos x. Pongo, donde pone x, ponemos menos x al cuadrado partido 2 menos, y aquí pongo menos x cuadrado. Lo único que he hecho ha sido sustituir menos donde pone x, poner menos x, ¿vale? Ahora fijaros, esto, como es una potencia de exponente par, pasa a positivo, ¿vale? Esto hay que seguir desarrollándolo, esto quedaría positivo, x cuadrado. Y ahora 2 menos, y aquí lo mismo, como es una potencia negativa a exponente par, pasa a positivo. ¿Vale? Y fijaros, como esto, ahora ya sí es igual que esto. ¿Vale? Entonces acabamos de comprobar que f de menos x sí es igual a f de x. Por tanto, tenemos que explicar que tiene simetría par. ¿Vale? Esto es básicamente que va a haber la misma distancia a la izquierda y a la derecha del eje y, ¿vale? En la función, tal y como hemos visto en la imagen anterior. Bueno, pues ya hemos visto el análisis de la simetría de una función racional. Otro elemento de análisis que suelen poner en la función racional es el estudio de las asíntotas y el estudio de la monotonía de la función, monotonía. Para poder hacer la asíntota, antes tenemos que ver el tema de los límites. Hay que estudiar los límites. Y para estudiar la monotonía tenemos que aprender antes a hacer derivadas. ¿Vale? Por tanto, cuando veamos los límites y las derivadas, pues retomaremos el tema de las funciones para el estudio completo, porque sin saber límites y sin saber hacer derivadas, lo único que podemos hacer dentro del análisis de una función son los puntos que hemos visto, lo que es rango-dominio, los puntos de corte, la simetría, y también podemos representar la función con una tabla de valores. Podríamos haberla representado dándole valores a x, ¿vale? Y obteniendo y de la función. Si teníamos la función al principio de f de x menos 6 partido de x más 10, teniendo los puntos de corte, sabiendo si es simétrica, no es simétrica, sabiendo el dominio y el rango, y con esos datos, a partir de ahí ya voy obteniendo nuevos datos, dándole valores a la x. Le doy valores a la x, voy sustituyendo y obtengo la y. Ya sabéis que la y es f de x, ¿vale? Y ya con esto ya lo podría representar. Entonces, como recopilación podemos decir que dentro de las funciones racionales, los elementos de análisis son, por un lado, rango y dominio. Ya hemos visto cómo se hallan los dos. Luego tenemos lo que es la parte del estudio de la simetría, que ya hemos visto que está par y la impar y la propiedad asociada a cada uno de ellos. La par era f de menos x es igual a f de x,
y la impar f de menos x es igual a menos f de x. ¿Vale? Esto es simétrico respecto al eje y y esto es simétrico respecto al origen. Simetría respecto al eje y aquí es respecto al origen, al punto 0, 0, 0, respecto al origen. Luego hemos visto los puntos de corte. Puntos de corte. Con el eje y la x es igual a 0 y con el eje x le tenemos que dar el valor a la y 0, ¿vale? Y acordaros de sustituir f de x por y, ¿vale? Porque muchas veces la función no te dice y, te dice f de x. Vale, y de esta manera hemos analizado estos aspectos para los cuales no nos hacen falta saber hacer límites ni derivadas. Para hacer los dos últimos puntos que nos faltaría, que son las asíntotas y la monotonía, aquí ya tenemos que saber hacer límites y aquí derivadas, que esto lo veremos más adelante. Vale, pues en el próximo vídeo seguiremos viendo nuevas funciones. Ya llevamos las racionales, lineales y las cuadráticas.